El año era 1956. El invierno llegó precoz y brutal a los Cárpatos, envolviendo al pequeño pueblo de Orna-Leota en un manto de silencio helado. Europa, en plena Guerra Fría, estaba psicológicamente exhausta. La reconstrucción física de la posguerra avanzaba a duras penas, pero era el trauma moral el que más pesaba. ¿Cómo seguir adelante cuando los campos de exterminio aún estaban frescos en la memoria y el continente estaba ahora cortado por la mitad por el telón de acero? Esta división no era solo geopolítica, era una fractura en el alma europea. Familias separadas, lenguas hermanas convertidas en enemigas y una niebla de desconfianza que se había instalado entre vecinos. En Occidente, el miedo al comunismo justificaba todo tipo de autoritarismo. En Oriente, el miedo al capitalismo servía para acallar cualquier disidencia. En medio de esto, la pregunta no dicha era, ¿Europa todavía tenía corazón? ¿O se había convertido en un cadáver político, frío y dividido? Fue en este contexto cuando un extraño rumor comenzó a circular en las regiones fronterizas de Checoslovaquia. En Orna-Leota, un pueblo tan pequeño que apenas aparecía en los mapas, algo inexplicable estaba sucediendo en la iglesia de madera de San Venceslao. El padre Jan Ková, un hombre cuya fe había sido más puesta a prueba por la banalidad del mal que había visto durante la guerra que por cualquier duda teológica, fue el primero en oírlo. Un sonido profundo, rítmico, procedente de debajo del altar. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. No era el viento, ni los tubos del viejo órgano oxidado. Era el sonido de un corazón gigantesco latiendo en las entrañas de la tierra. La noticia se extendió por las montañas con la velocidad del fuego en un bosque seco. Primero llegaron los vecinos, luego personas de otras aldeas, y pronto comenzaron a llegar desconocidos de lugares lejanos. La pequeña iglesia de troncos oscuros, que antes apenas reunía a 20 fieles los domingos, se convirtió en el centro de una peregrinación espontánea. La gente venía no por obligación religiosa, sino por una necesidad casi fisiológica de presenciar lo inexplicable. Y allí, ante el agujero cavado junto al altar de donde emanaba la pulsación constante, ocurría algo aún más extraordinario que el fenómeno en sí: las personas cambiaban. Es imposible describir adecuadamente la atmósfera dentro de aquella iglesia aquel invierno. El aire, pesado con el olor a cera, madera vieja y cuerpos apretados, estaba cargado de una emoción primaria. El sonido del corazón de la tierra funcionaba como un diapasón cósmico. La gente relataba una sensación abrumadora de calma, de pertenencia. Las rencillas seculares entre familias del pueblo se disipaban como humo. El herrero Emil y el carpintero Laco, que no se hablaban desde hacía años por culpa de una valla mal puesta, fueron vistos compartiendo una botella de aguardiente en un rincón de la iglesia, en silencio, solo escuchando. La vieja Mariana, que había perdido a sus 3 hijos en la guerra y vivía en un mutismo rencoroso, comenzó a canturrear una antigua canción de cuna, sus lágrimas silenciosas lavando décadas de amargura. El milagro no estaba, sin embargo, confinado a las emociones. Los fenómenos físicos comenzaron a ser relatados con una frecuencia alarmante para los escépticos y esperanzadora para los fieles. La joven Elena, muda desde hacía 10 años, recuperó la voz. El viejo Bo, ciego de un ojo, afirmó comenzar a distinguir bultos y luces. Un niño con fiebre altísima vio cómo la temperatura se normalizaba en minutos. El padre Jan, aturdido, registraba todo en una libreta, intentando separar el hecho de la leyenda, pero cada día traía un nuevo relato que desafiaba a la razón. La expansión del fenómeno, cuando lo local se vuelve universal. Lo que comenzó como una curiosidad local pronto adquirió proporciones que nadie podría haber predicho. El sonido del corazón subterráneo parecía poseer una cualidad hipnótica que trascendía barreras lingüísticas y culturales. Visitantes de Hungría relataban la misma sensación de paz que los campesinos checos. Un geólogo alemán que llegó escéptico salió 3 días después confesando a los periódicos: "No puedo explicar el fenómeno, pero puedo atestiguar sus efectos. Hay una energía en este lugar que reconfigura la percepción humana". La iglesia se convirtió en un microcosmos del continente dividido,
En un rincón, un exoficial nazi rezaba junto a un partisano comunista, en otro, una madre alemana que perdió a su hijo en Stalingrado sostenía la mano de una mujer rusa cuyo marido nunca regresó del frente oriental. La comunidad de Orna-Leota, inicialmente asustada, se organizó. Las mujeres preparaban caldos y pan para los peregrinos. Los hombres mantenían el orden en la fila que ahora serpenteaba desde la puerta de la iglesia hasta la entrada del pueblo. Incluso los niños participaban, ofreciendo agua a los visitantes. En este proceso, el propio pueblo se transformó. La desconfianza secular entre las familias dio paso a un sentido de propósito colectivo. Eran los guardianes de un misterio, y esa responsabilidad sagrada borró pequeñas rencillas y rivalidades. La respuesta de las autoridades y la batalla narrativa. Naturalmente, tal fenómeno no podía pasar desapercibido para el régimen comunista de Praga. Inicialmente, los burócratas menospreciaron los relatos como supersticiones campesinas. Pero cuando comenzaron a llegar informes de extranjeros cruzando ilegalmente la frontera para visitar el lugar, el Estado entró en acción. Primero llegaron los periodistas de Rude Pravo, el periódico oficial del partido, que publicaron un artículo ridiculizando la histeria religiosa. Luego, enviaron un equipo de expertos de la Universidad Charles, cuya conclusión ya estaba escrita antes de la investigación. Se trataba de vibraciones tectónicas normales amplificadas por la sugestión colectiva. Pero la gente no se convenció. Por el contrario, el intento de desacreditar el fenómeno solo lo legitimó a los ojos de muchos. Si al Estado le molestaba tanto un simple sonido en una iglesia remota, eso significaba que había algo poderoso allí. La represión oficial convirtió la curiosidad en devoción, y la devoción en resistencia pacífica. La gente comenzó a venir no solo para oír el corazón, sino para afirmar su independencia espiritual frente a un régimen que quería controlar hasta sus pensamientos más íntimos. Y fue entonces cuando el milagro local comenzó su transmutación en un fenómeno continental. Las fronteras, en la Europa de 1956, eran más que líneas en un mapa, eran heridas abiertas, vigiladas por hombres armados y cercadas por alambre de púas. Pero las noticias como esta tienen piernas propias. Viajan en los bolsillos de contrabandistas, en los códigos de cartas entre familias separadas, en las ondas de radio que la censura no logra captar por completo. La historia del corazón que latía en una iglesia de los Cárpatos atravesó el telón de acero. Y al otro lado, en Occidente, una prensa ávida de historias de esperanza en un mundo bipolar la abrazó. El fenómeno como símbolo de resistencia. Pero el verdadero impacto ocurría en el este. Para los pueblos asfixiados bajo regímenes totalitarios, la historia no era solo una curiosidad sobrenatural. Era un símbolo potente. Un símbolo de que había algo debajo de la superficie controlada y gris del día a día. Algo vivo, palpitante, que el Estado no podía controlar, explicar o silenciar. En cada país bajo el Pacto de Varsovia, la leyenda se adaptaba a los contextos locales. En Polonia, se asoció al culto mariano y a la resistencia católica. En Alemania Oriental, se convirtió en una metáfora de la Alemania dividida pero con un único corazón. En Hungría, resonó en los círculos intelectuales como prueba de que lo irracional puede ser más poderoso que la ideología. Así comenzó una peregrinación silenciosa y peligrosa. Personas de Polonia, Hungría, Alemania Oriental, arriesgaban la libertad y la vida para ver con sus propios ojos, y oír con sus propios oídos, la prueba de que la magia, el misterio, la esperanza aún existían en un mundo que intentaba reducirlas a propaganda y producción de acero. Esta peregrinación era en sí un acto político. Cada viajero que cruzaba ilegalmente la frontera para llegar a Orna-Leota estaba, conscientemente o no, afirmando que algunas verdades humanas trascendían las fronteras políticas. El Estado contraataquea. El régimen comunista checoslovaco no podía tolerar esto por mucho más tiempo. Un fenómeno que atraía a extranjeros, que creaba un punto de unión espontáneo e incontrolable,
que hablaba de milagros en una nación atea, era una amenaza directa a su autoridad. En marzo de 1957, la respuesta llegó con la fuerza bruta del Estado. En la madrugada del 15 de marzo, camiones del ejército rodearon Orna-Leota. Soldados con ametralladoras ocuparon las calles. La iglesia fue invadida durante una vigilia nocturna con más de 300 personas. El padre Han fue arrestado por difundir superstición. Científicos del régimen, con sus conclusiones prefabricadas, declararon el fenómeno una farsa, histeria colectiva y corrientes de aire subterráneas. Ante los ojos llorosos de los fieles, el agujero fue sellado con hormigón. El sonido se detuvo. El silencio que siguió fue, para muchos, la parte más cruel del milagro. Parecía probar que el poder del Estado era mayor que el poder del misterio. La noticia del fraude fue ampliamente divulgada en todos los periódicos del bloque oriental. En Occidente, el interés decayó, sustituido por un escepticismo condescendiente. Orna-Leota volvió al anonimato. El legado subterráneo. Pero las semillas ya estaban sembradas. El milagro de Orna-Leota no estaba en el sonido, sino en su eco duradero. La historia se transformó en un mito moderno, una leyenda compartida en susurros en los dos lados de la cortina. Se convirtió en una poderosa metáfora que cada grupo interpretaba a su manera. Para los creyentes, era una señal de Dios recordando a Europa su presencia. Para los secularizados, era una prueba de la resiliencia del espíritu humano frente a la opresión. Para los oprimidos, era un faro de esperanza de que no todo podía ser controlado. La canción es Sehor, el corazón de las montañas, compuesta en secreto por un músico de Praga, se convirtió en un himno no oficial de resistencia pasiva, cantada en casas, en reuniones secretas, en memoria de algo que el Estado no había podido matar por completo. En los años siguientes, Orna-Leota se convirtió en un símbolo en la literatura disidente. Václav Havel, años antes de convertirse en presidente, se refirió a él en un ensayo sobre el poder de los impotentes. El fenómeno era mencionado en samizdats, publicaciones clandestinas, como ejemplo de cómo una verdad simple e irracional podía desafiar la maquinaria estatal racionalista. El epílogo de esta historia solo llegaría 32 años después, en el otoño milagroso de 1989. Con la caída del muro de Berlín y la revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, los viejos habitantes de Orna-Leota, ahora libres, pidieron reabrir el agujero bajo el altar. En noviembre de 1989, la misma semana en que 500.000 de personas abarrotaban la Plaza Wenceslao en Praga, una ceremonia menor ocurría en la iglesia de San Wenceslao. En presencia de una nueva generación y de periodistas escépticos, el hormigón fue retirado. El silencio era total. La ciencia moderna tuvo su palabra final, una formación geológica única, condiciones atmosféricas específicas. Una explicación natural para un fenómeno natural. Pero cuando el nuevo padre, Tomás, miró el agujero vacío y luego el rostro de los ancianos que habían visto el milagro con sus propios ojos, comprendió. Hermanos, dijo, su voz haciendo eco en la iglesia abarrotada, no busquen el corazón allí. Nunca estuvo en la tierra. Estuvo aquí. Y señaló su propio pecho, y luego el pecho de cada persona en la iglesia. El sonido que oímos fue solo un espejo. Un espejo que le mostró a Europa su propio rostro, desesperado por un latido de esperanza. Nos mostró que, debajo de nuestras banderas, de nuestros miedos, de nuestros odios impuestos, todos tenemos el mismo corazón. Todos tenemos el mismo miedo a la guerra, el mismo deseo de paz, el mismo amor por nuestros hijos. Ese reconocimiento, esa memoria compartida de nuestra humanidad común, eso fue el verdadero milagro. Y ese milagro, concluyó, mirando los rostros jóvenes entre la multitud, nunca podrá ser sellado con hormigón. Hoy, en la pared de la iglesia de San Wenceslao, una placa simple dice, aquí, en 1956, Europa oyó latir su propio corazón. Que nunca olvidemos su sonido. El milagro que unió a un continente no fue un evento sobrenatural. Fue el momento en que millones de personas,
A través de una historia simple, recordaron que compartían algo más profundo que las ideologías que los separaban, la pulsación vulnerable y terca de la vida humana, que anhela, por encima de todo, conexión y paz. Fue el momento en que Europa, en el apogeo de su división, se reencontró no en tratados o cumbres, sino en el eco compartido de un latido de esperanza que, aunque silenciado, continuó resonando en las memorias hasta que los muros, finalmente, cayeron.